Gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto acompañarlos esta tarde. Desde aquí un agradecimiento a la Escuela Judicial Electoral, que muy gentilmente me permite estar con ustedes esta tarde. Hoy van a encontrar un poco de sonido ambiental porque me toca estar en el aeropuerto, así que desde este lugar estaremos reflexionando muchos temas. De entrada les ofrezco una gran disculpa por justamente el sonido. Cualquier cosa, por favor, que se escuche mal o alguna situación, por favor, si son tan gentiles, y con mucho gusto retomamos nuestra conversación. Por supuesto que un agradecimiento a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que permite que tengamos esta transmisión así a larga distancia a todos. Ojalá en un ratito me digan desde dónde se están conectando, y también un saludo a la directora de la escuela, la doctora Gabriela Rubalcaba. Igualmente un saludo a las magistradas y magistrados que integran la sala superior del Tribunal Electoral. Me da mucho gusto saludar a quienes ya se incorporan a la plataforma y también encienden ya sus cámaras para tener este diálogo. Yarumi Lisset Sánchez, muy buenas tardes, qué gusto verte. Lucas Núñez, Sergio Cermeño, José Luis Rodríguez, Ramiro, Daniel, qué gusto nuevamente, José Hernán Cortés, Alan Valladares, José Roberto, Edgar Gorostieta, Flor de Yasmín, María, muy bien. Y bueno, pues a todos los que poco a poco se van incorporando a esta charla. Recuerden que el éxito de estas conversaciones tiene que ver con el intercambio, con la opinión, y así podemos retroalimentar muchos temas que son bien interesantes, sobre todo de cara a pues un tema que es, para mí es un poco controversial, el tema de las coaliciones, sobre todo porque existen distintas formas de organización de los partidos políticos para intervenir en un proceso electoral. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de coaliciones, es decir, tres tipos de finalidades. Aquellas que buscan solamente obtener un resultado, como estas ideas de sacar al PRI de los pinos, ahora sacar al 4T de la presidencia. En realidad solamente tiene que ver con numeralia, tiene que ver con estrategia electoral para poder sumar un resultado a final de cuentas, pero digamos la propia Constitución y la propia ley electoral, desde el origen de la regulación de las coaliciones, señalaron que estas solamente tenían una vigencia dentro del proceso electoral. Es decir, no había la posibilidad de crear otro tipo de coalición más allá con algún alcance mayor que la que solamente para los resultados electorales. Y esto es una coalición legislativa, por ejemplo, donde se podrían poner de acuerdo distintos partidos respecto de diversas iniciativas para poder lograr, pues, digamos, estos cambios trascendentales que buscan quienes llegan al gobierno. Y sobre todo tienen la posibilidad de asumir compromisos con distintas fracciones, no solamente de partidos, sino de la sociedad. Es decir, ver cómo una ciudadanía que tradicionalmente apoya, por ejemplo, a un partido que ha sido promotor de el derecho a la vida, antiaborto, de pronto nos dicen que nos sumemos al voto de un candidato que es apoyado por otro partido que representa, por ejemplo, los derechos de la libertad sexual, por ejemplo, y llevan una postura contra las legislaciones que penalizan el aborto. Entonces, ¿en qué punto, digamos, de esta ecuación podemos llegar a un entendimiento de cómo operarían dos partidos políticos que ideológicamente son antagónicos? Entonces, pareciera que tienen que llevar a cabo un verdadero ejercicio argumentativo para tratar de entender en qué puntos son coincidentes y en qué puntos dejarían, digamos, al tiempo, a la sociedad o a una discusión que tampoco se vale postergar, otros temas que son radicales e importantes para la sociedad mexicana. Así que veamos que muchas de las coaliciones en realidad tienen una altura de miras muy corta, porque solamente lo que buscan es tratar de mantenerse en el poder, poder sumar votos, por ejemplo, que lo veremos a través de la cláusula de la vida eterna que les permite transmitir, trasladar el ejercicio de la voluntad popular, ¿no? Las preferencias que tiene la ciudadanía en favor de un partido, y resulta que a través de un papelito terminan transfiriendo los votos
de esa ciudadanía hacia otro partido político, con lo cual, bueno, pues es evidente no solamente la inconstitucionalidad del actuar o de la norma que lo permite, o del acuerdo que lo ejecuta, como este tipo de acuerdos de coaliciones electorales. Y digamos que la tercera visión o tercer modalidad de las coaliciones, pues es algo más de un mayor aliento, de más alcance, que tiene que ver con las coaliciones de gobierno. A mí me parece que hoy en día son digamos, los gobiernos de mayor éxito. Por ejemplo, los vemos de manera presente en gobiernos de Europa del Norte, por ejemplo, donde hay estas alianzas con distintos partidos, pero no para un tema electoral. O sea, sí vendrá, pero esto es como por vía de consecuencia. Nos aliamos, por ejemplo, si Ramiro está muy interesado, por ejemplo, en sacar la tauromaquia, bueno, pues tenemos, digamos, posibilidad de negociar algún tema ahí, ¿no? O José Hernán, que también me da mucho gusto saludarte, de pronto trae un tema de migrantes o de desplazados. Bueno, pues podemos empezar a sumar dentro de la óptica de ese partido cómo lograr no solamente las iniciativas, sino también la ejecución de las leyes a través de diversos programas. Y Yarumi, Lisette, que siempre es una gran feminista, ¿no? Y que apoya justamente esto, bueno, pues podríamos negociarle la cartera de género, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos 4 integrantes de distintos partidos políticos que estamos trabajando en una agenda común, y esa agenda común es la que la presentamos a la sociedad. Así que desde ese punto de vista podemos encontrar distintos grupos que se van a encontrar representados a partir de nuestros pequeños movimientos, pero que lo que hacen es sumar, ¿no? Sumar cada vez más, y claro que todas las voces se escuchan, siempre y cuando, bueno, vayan con una alineación del tipo de gobierno que se quiere llevar, que se quiere conducir. Por lo tanto, estos 3 tipos de coaliciones, la electoral, la legislativa y la coalición de gobierno, tienen 3, digamos, alturas de miras, unas tienen mayor preparación, un mayor andamiaje, una mayor construcción de consensos, y no simplemente decir que se trata de diferente rey con la misma corona. No, es decir, lo que buscamos es quedarnos en el poder, pero finalmente es el mismo poder. Y esto implica que vamos a ser mejores que al que vamos a sacar del gobierno, pues no necesariamente. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea de misma corona, diferente rey, ¿no? Pero lo que la sociedad en realidad está buscando son programas más de entrega de resultados, mucho más claros que lo que ordinariamente se presenta. Y es que hablar de la entrega de resultados nos recuerda hablar de un concepto que se llama o se denomina en esta modernidad la gobernanza. Y la gobernanza tiene que ver con un espacio que existe de manera natural entre el Estado y la sociedad. Y es que recordemos que la sociedad o estas sociedades tradicionales muy pequeñitas como las de la Grecia clásica permitían que José Hernán, Sergio, José Luis, Ramiro, Lisette y Rubén se reunieran a decidir los temas de la comunidad, ¿no? Lo que nos importaba, lo que nos preocupaba y cómo resolvíamos estas problemáticas. Pero resulta que José Hernán tuvo una mejor chamba y se alejó. Y luego Lisette también se tuvo que ocupar de sus temas, y así cada uno de nosotros tuvimos una vida más compleja y más alejada de la toma de decisiones. Y en estas sociedades ya más complejas requerimos contratar a alguien que nos haga esa chamba, la chamba de tomar decisiones por nosotros. Y ese tipo de representantes, pues evidentemente son los candidatos y los partidos políticos. Así que por un lado está el Estado, por otro lado la sociedad, y este espacio vacío de manera natural lo llenan ¿quién? Partidos políticos y candidatos. Así que si Rubén tiene una inquietud sobre la seguridad pública, por ejemplo, pues antes de llegar hasta el Estado, lo comunica a sus candidatos o a sus autoridades o partidos políticos, y estas pues tendrán que llevarlo hasta el Estado, hasta la toma de decisiones para regresar la entrega de resultados que Rubén está buscando. Bueno, este círculo virtuoso
Es lo que se llama la gobernanza. Y quien de manera natural ocupa este espacio, evidentemente tendrá que ser los partidos políticos y candidatos. Bueno, hacemos una pequeña pausa porque aquí ya empezó casi la música. Y no sé si son tan gentiles de irse presentando, Yarumi, de dónde te conectas y si has tenido experiencia en los temas de coaliciones electorales o en el tema electoral, por favor. Y así vamos, quien quiera irse, quiera compartir unas 4 o 5 personas, adelante, por favor, Yarumi. Sí, ¿verdad? Yarumi. Sí. Yarumi. Buenas tardes a todas y a todos. Me conecto del Estado de México. Soy consejera. Estamos por terminar hoy fue la última sesión del consejo. Y mi única relación con las coaliciones es la explicación a grandes rasgos que se les proporcionaba a los funcionarios de mesa directiva de casilla respecto de la diferencia entre coalición y candidatura común para que tuvieran pues una aproximación al tema a grandes rasgos, ¿no? Y pues de ahí en fuera, pues la coalición que vivimos en el Estado de México. Gracias. Gracias, Yarumi. Pues muy interesante, porque también vamos a tocar ese tema de la diferencia entre la coalición y la candidatura común, ¿no? Los elementos que más o menos comparten y las grandes diferencias, y sobre todo el Estado de México, porque ahí nos tendrás después que platicar cómo le hicieron para calcular el porcentaje de votos del Verde Ecologista y del PT en términos de su convenio. Gracias, Yarumi, muy gentil. José Roberto, y luego Sergio Cermeño, y luego José Luis Rodríguez, por favor. Buenas tardes a todos. Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Puebla. No he tenido ninguna experiencia en materia de coaliciones electorales. Sin embargo, mi interés por estos rumbos es, de momento, meramente académico. Gracias, José Roberto. Sergio, por favor. Buenas tardes. Yo soy Sergio Rocha y he participado como consejero electoral, pero así en este tema particular no tengo experiencia como tal. Gracias. Bueno, pero aunque no tengan experiencia, pueden emitir una opinión de lo que piensan sobre las coaliciones, ¿no? Ramiro, y luego le preguntamos a José Luis y luego a Lucas. Profe, un gusto volverlo a ver otra vez. Ya nos conocemos, profesor. A mis compañeros igual ya me escucharon un poquito. Yo soy profesor de la Universidad de Guanajuato y de la Autónoma Metropolitana. Justo mi experiencia electoral radica más bien en el INE. Y sobre las coaliciones, justo, bueno, yo comparto un poquito lo que mencionaba hace un rato. Creo que justamente las coaliciones deberían de evolucionar, de irse, al menos en el caso de México y Latinoamérica, de irse del plano electoral hacia un plano de gobierno, porque aquí lo único que vemos es que se utilizan o son manejadas de una manera, pues, muy facciosa, simplemente para obtener votos, pero cuando llegan al poder no hay una responsabilidad que, por ejemplo, lleve a presentar iniciativas y esquemas de gobierno que funcionen para la ciudadanía. Y justo, pues lo que hemos visto en parte de Europa, tanto en España, en Alemania y demás, pues son, digamos que casos exitosos donde vemos que justo aquellos que llegaron al poder vía estas coaliciones se mantienen gobernando y generan justo esquemas que a la ciudadanía les funciona y además se ven representados. Creo que hacia eso deberíamos de evolucionar, pero bueno, creo que falta mucho para eso aquí en México. Sí, Ramiro, de entrada es que se modifique la ley solamente permite la vigencia de la coalición en tanto dura el proceso electoral y terminando el proceso electoral desaparece. Y entonces empezamos, digamos, los que nos gusta el sospechosismo, ¿no? Como por qué el legislador le hubiera interesado que no hubiera posibilidad de trascender una unión importante. Adelante, Ramiro, por favor. Bueno, y hacer un apunte, porque justo la reforma de 2014-2015 introdujo la figura del gobierno de coalición, que era una posibilidad que se podía dar en 2018 si, por ejemplo, alguna fuerza política llegaba al poder y requería un apoyo, digamos que legislativo importante, podía invocar esta figura y con eso, digamos que hacer transitables sus iniciativas y demás. Pues vimos que quien llegó arrasó, no tuvo necesidad pero está esa posibilidad en la Constitución. Vamos a ver si para el 24 existe, digamos que un escenario en donde, pues, quien llegue al poder, que pues va a depender mucho de qué en condiciones llegue, no creo que llegue como en 2018 con esa fuerza tan, digamos que abrumadora,
pues tal vez puede echar mano de y puede ser transitable su agenda de gobierno, si no, pero bueno, tenemos ya esa figura y es un pasito que se dio, pero no se ha activado hasta ahorita. Claro que sí, Ramiro, y sobre todo yo recuerdo que en esa época uno de los grandes impulsores, por lo menos en la retórica, en el diálogo ahí político, era el entonces, no me acuerdo si era senador o diputado, no creo que era diputado, era el diputado Beltrones, y él tenía muy presente el tema de la coalición de gobierno. Digo, yo lo escuché en 3, 4 eventos, discursos, y era como una frase recurrente que traía. Yo no sé si ya vislumbraba algunos temas que vendrían más adelante, pero parecería que un poco la idea hacia dónde tendría que madurar los convenios entre los partidos políticos justamente era a esta parte, a tratar de, entiendo yo un poco, subir el nivel de entendimiento o de sentido común, que siempre he dicho, entre la colectividad, entre la sociedad, para que, digamos, como pasa, lo diría yo entre paréntesis, con las sentencias. Las sentencias hoy se utiliza un lenguaje inclusivo o incluyente, pero además se utiliza un lenguaje ciudadano. Entonces, cuando doy cursos sobre cómo redactar sentencias, lo que le pregunto es a los secretarios de estudio de cuenta que quieren ser magistrados, por ejemplo, si sus sentencias ya las leen sus amigos, ¿no? Sus papás, sus hermanos, sus primos, y evidentemente no. Entonces digo, me parece que es una tarea inacabable. El día que lo lean tus parientes, entonces sí, me parece que vamos a poder hablar de que ya hay un lenguaje ciudadano, una empatía con el ciudadano. Y más que el lenguaje, para mí, lo que me interesa, por ejemplo, es que desde las sentencias haya una empatía con de la ciudadanía hacia el juez. Y la única manera de lograr eso, así como de pronto armar un juego, una serie de televisión, en donde expones el caso y sea el ciudadano el que resuelve, un poco la idea es trabajar las sentencias desde ese punto de vista, donde le vas generando las rutas de posible solución al lector y prácticamente lo vas acorralando para que tenga que tomar la misma decisión que está tomando el juez, derivado de una evaluación de razones buenas y malas de cada uno de los puntos. Eso se llama, no tiene otro nombre más que justificación de la decisión judicial. Pero bueno, ya no me meto ahorita a ese tema, sino que decía yo un poco que en esta idea de los diferentes tipos de coaliciones, hay autores también que se han dedicado, digamos, a hacer un análisis, digamos, más técnico sobre las coaliciones y nos han dado algunas como visos, ¿no? De lo que en la parte dura, la parte objetiva, pueden llegar a ser estas coaliciones. Así que si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación nada más para darle un poco de orden un poco de orden, justo. Ya, ahí está. Y bueno, por supuesto que un agradecimiento al doctor Alonso Vázquez Moyers, que es profesor de la Escuela Judicial, a quien le debo esta presentación, ya que está en los repositorios de la Escuela Judicial y que las cuales, evidentemente, tienen ustedes acceso a la misma. Bueno, vamos a ver. Bueno, básicamente, ¿qué nos dicen, digamos, algunos autores para tener, digamos, algún soporte académico, técnico? Bueno, que nos habla principalmente este estudio desde la dimensión de la realidad social, ¿no? O sea, finalmente es cómo se logran reunir distintas visiones en torno a la posibilidad de crecer el poder y obtener la legitimidad democrática.
Y bueno, básicamente vamos a tocar algunos temas teóricos, algunos antecedentes, la regulación actual y cuáles son los aspectos jurisdiccionales que ya se han resuelto sobre el tema de coaliciones. Vamos a tener 2 sesiones, hoy es la primera, así que vamos a dejar para la del día de mañana, vamos a dejar las sentencias del Tribunal Electoral, la línea jurisprudencial y las acciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto sobre estos temas. Bueno, pues a partir de diversos modelos teóricos, finalmente, que tratan de recuperar la parte pragmática de cómo se ejerce este tipo de uniones, encontramos, por ejemplo, bueno, que hay distintas modalidades de participación para justamente obtener la legitimidad democrática, es decir, la concesión del voto, de la transmisión de soberanía individual, para que esa persona se encumbre y represente al Estado y sea capaz, tu vecino José Roberto del 2B, por ejemplo, de ser juez y sancionarte, ¿no? Aunque es un relajo ahí en el fraccionamiento, es un desastre, no pone el bote de basura donde debe, pasea a los perros y bueno, ya sabes todo el desastre que hace sin llevar la bolsita correspondiente, tiene fiestas los domingos, o sea, todo el mundo va a estar dormido, tiene fiesta hasta las 2, 3 de la mañana de lunes. Bueno, pues ese cuate que es un mal vecino, termina siendo encumbrado como autoridad y es capaz de imponer diversas sanciones a la sociedad. Luego entonces, entendemos que desde ese punto de vista existe la posibilidad de participación en un proceso electoral a través de partidos solitarios, ¿no? Que siempre, ¿no? Un poco ahora como esta perspectiva que trae Movimiento Ciudadano, que dice yo voy solo, yo no me quiero unir con nadie, y bueno, pues es una postura como tal. Ya vimos que hay gobiernos de coalición que demuestran justamente su mayoría, ¿no? Su músculo electoral como tal, y bueno, a veces lo que nos decía Ramiro, las coaliciones representan la posibilidad de obtener el flujo electoral. Y bueno, todo esto genera distintos puntos de acercamiento entre los partidos políticos. Oigan, bueno, pues ahora el ruido de fondo es un aguacero que está cayendo aquí en la Ciudad de México, tremendo. No, bueno, qué locura con esto del clima, pero bueno, pues ya lo necesitábamos. Y bueno, tenemos, por ejemplo, otro tipo de explicación a esta unión. Y un poco, bueno, tenemos dimensiones históricas, institucionales, motivacionales, digamos, de una línea de comunicación horizontal, como, por ejemplo, ideologías políticas, o puede ser, digamos, influenciada por temas externos o del momento. Por ejemplo, vamos a tomar un par de ideas. Cuando surge el Partido Revolucionario Institucional, recordamos que México vivía una circunstancia, vivía unas circunstancias muy complejas. Era un México convulso, un México sin instituciones, un México en donde el derramamiento de sangre, la falta de autoridad electoral, de falta de autoridades del gobierno, la falta de ejércitos profesionales, bueno, traían el país en una locura, ¿no? Y ahí tienen, imagínense, a Benito Juárez cargando su silla presidencial, huyendo de la Ciudad de México a Tlalpan y de Tlalpan a Veracruz, y luego sabe Dios dónde, y luego todos los que se querían sentar en la silla presidencial a ver qué se sentía estar sentado ahí. Bueno, imagínense el relajo que se traía el país, sin carreteras, sin educación, sin bancos. Bueno, era un desastre, ¿no? Como tal. Bueno, pues ahora imaginemos que necesita, en este país todo convulso, de pronto surge un militar que le empieza a dar orden y sentido al gobierno, orden y sentido y paz social, digamos, y logra desestabilizar estos movimientos armados
Y desde aquí, la verdad es que yo creo que Porfirio Díaz, desde ese punto de vista, hizo un trabajo excepcional. Ya lo demás, pues, es otra cosa. Pero lo complejo, a ver, ¿quién es el guapo que se mete a la cueva y se da de cachetadas con el oso? Pocos se atreven. Y tomar un país así, de esa manera como está, y lograr que hubiera una línea de trabajo hacia el progreso, hacia el orden, hacia la paz, bueno, pues no cualquiera lo hace. Así que bueno, pues vemos desde este punto de vista, históricamente, cómo se empieza a generar algunas ideas como comunes, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos del México moderno, cuando hablamos que era necesario que se institucionalizara el ejercicio del poder, donde ya no hubiera derramamiento de sangre, aunque iba a haber conflictos postelectorales. Ustedes son muy jóvenes para saber, por ejemplo, todos los problemas que normalmente terminaban en el derramamiento de sangre, ¿no? Bueno, todavía con el Tribunal Electoral, en su primera etapa, digamos, como Poder Judicial de la Federación, todavía llegamos a tener algunos municipios que hubo, bueno, hubo matanzas, ¿no? Asesinatos, porque el tribunal cambió el resultado. Entonces esto molestó mucho a los pobladores. Y bueno, las cosas que han tenido que pasar. El asunto es que cuando se empieza a conformar, digamos, la institucionalidad de la transmisión del poder, pues es evidente que todos se van centrando hacia donde está la fuerza del Estado. Y la fuerza del Estado están los militares. O sea, ¿no? Donde se ejerce el verdadero poder es en la fuerza física institucionalizada, la que tiene las armas y la que tiene el permiso para disparar, si alguien no acepta el asunto. En torno a ellos se empieza a configurar un gran grupo, digamos, que ven ciertos intereses y ventajas que tiene institucionalizar la política, y a partir de ello se empiezan a generar otro tipo de razones para poderse unir. Por ejemplo, razones históricas, porque se fueron dando los movimientos históricos, donde fue necesario, por ejemplo, con la creación de los sindicatos, ¿ya? Pues a lo mejor el sindicato Pemex, ¿no? El sindicato de maestros, el sindicato de electricistas, fueron, digamos, como que estos liderazgos que fueron uniendo, que fueron agrupando, que fueron pacificando, se tuvieron que juntar en torno a un líder, y normalmente era un general del ejército, ¿no? O alguien que ya había participado en la milicia y que también podía controlar esta parte del ejercicio de la fuerza. Más adelante, digamos, empezamos a ver un trabajo de ideología, un trabajo sí de historia, pero de ideología. Y entonces de pronto aparecieron los del movimiento del 68, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, como yo pertenezco, digo, yo no, ¿verdad? Yo soy más reciente, todavía modelo más reciente, pero como hay muchos cuates que hoy vemos políticos, que todos por estar en haber estado en la prepa o en la universidad en el 68, hoy todos comparten, digamos, temas generacionales. Y aunque nunca estuvieron en ningún movimiento, aunque les tomaron, bueno, pues están rescatando, yo creo que de los archivos y los anuarios de la universidad, a ver en qué punto aparecen con una leyenda atrás, ¿no? Y entonces eso ya los identifica como parte de ese grupo que hoy para muchos es muy importante, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser que la legitimidad democrática, es decir, la manera como la sociedad termina aceptando que una persona que no te entrega resultados reales siga gobernando, puede ser a través de esta parte de la ideología del partido, ideología del movimiento. Es decir, somos de sangre revolucionaria, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no lo escuchamos? ¿No? Es que ese cuate sí puede ser gobernador, ese tiene apellido y sangre revolucionaria. Y si se fijarán, muchos de ellos, sus abuelos o bisabuelos fueron generales, ¿no? Entonces, tenían el permiso, tenían las credenciales, el pedigrí para poder ser, no cualquiera podía llegar a ser gobernador y menos presidente de la República, ¿no? Hoy hablamos de la ideología de la cuarta transformación. Entonces veamos cómo muchas personas se van a sentir identificadas y cómodas con un movimiento ideológico sin que necesariamente se vea materializada la entrega de resultados. Y esto evidentemente hoy muchos jóvenes pues no tienen idea de
esta conformación de ideología del revolucionario institucional, por ejemplo. Por lo tanto, yo diría incluso los hijos de muchos políticos no les importa seguir en el PRI o vender al PRI o cambiarse del PRI, pasarse a otro, a Morena, regresarse, brincarle a uno, brincarle a otro. Pero eso sí, cada vez que los entrevistan vamos a escuchar argumentos como yo siempre he defendido los colores de mi partido, ¿no? Moriré siendo tal, ¿no? Es más, en mi autopsia van a encontrar hasta en el tuétano ahí tatuado. Y de pronto no consiguieron la candidatura. Oiga, ¿y ahora por qué está usted con el otro partido? No, bueno, yo como siempre defenderé la democracia desde mi trinchera. Y como no le dieron la candidatura, va a otro partido. Y así van, ¿no? Los famosos chapulines brincando, siempre alegando que desde su trinchera defenderán la democracia, ¿no? Pero no tienen ni la menor idea de lo que es la ideología partidista. Y de hecho, hoy yo no sé si los propios dirigentes, fíjense bien, nacionales de los partidos políticos, tienen claridad sobre la ideología de sus propios partidos, por los postulados. Por mayor razón, no sé si los dirigentes estatales, los militantes, simpatizantes, ¿no? Porque finalmente pareciera que esta es un vaso comunicante, ¿no? Es una manera de tener un diálogo horizontal, no vertical. No se trata de imponerle y buscar a tus militantes cada 3 años, ¿verdad? Cuando lo necesitas, sino debe de haber una comunicación horizontal con ellos. Bueno, pues desde este punto de vista se explican, podemos encontrar muchas explicaciones del por qué se llevan a cabo este tipo de uniones entre partidos políticos. Habrá quienes no quieran unirse, habrá a los que les interese solamente ser mercantiles, ¿no? Ser mercenarios del juego electoral y simplemente ver cuánto les dan, cuánto venden su cariño, ¿no? Un 3% hoy en día o 4%, bueno, puede ser lo suficiente como para mantener el poder, por ejemplo. Y lo cierto es que decíamos que la falta de entrega de resultados cuestiona un poco la esencia de la democracia, de la legitimidad democrática. Es decir, mientras yo crea y confíe en que esa persona va a lograr los objetivos que yo estoy buscando y va a entregar los resultados, ahí lo voy a mantener. ¿Cuánto tiempo va a durar mientras yo cree y confíe? Por ejemplo, yo puedo creer y confiar que solamente por ser el hijo primogénito de alguien, es el encargado de dirigir mi vida, ¿no? O sea, no el segundo, ni una mujer, no, el hijo varón primogénito. Y luego viene una matanza ahí entre primos, hermanos, tíos, por ver quién se queda con el puño de sangre, ¿no? La herencia de la sangre, que es sangre azul, ¿no? Este cuate tiene que tener algo muy, muy particular. Espero que España ya haya resuelto cómo va a resolver, cómo va a terminar de heredarse la monarquía en favor de las hijas del rey Juan Carlos, del rey, sí, ¿verdad? El rey Felipe, perdón. Pero bueno, pues esto lo vemos en Inglaterra. Acabamos de ver la sucesión de la monarquía hacia Carlos. Y bueno, también seguramente habrá una serie de historias detrás de los muros palaciegos, ¿no? De traiciones y de cosas muy rudas, ¿no? Como decían que incluso la muerte de Lady Di tenía que ver con temas complejos sobre la transmisión del poder cuando se le relacionó con Dodi Al-Fayed, ¿no? Con un musulmán, y entonces que no podían permitir que la iglesia ortodoxa católica de pronto tuviera un heredero musulmán. Bueno, no sé, la verdad es que es algo muy complejo también para mí entender todos estos hilos de la transmisión del poder. Y decíamos, ¿cuánto tiempo dura las personas creyendo y confiando en algo? No lo sé. De pronto alguien subió a la montaña donde los dioses tocan, ¿no? La tierra, y bajó con unas tablas, ¿no? Y había 10 mandamientos. Eso lleva 2000 años. ¿Cuánto tiempo más va a durar? No lo sabemos. Mientras la gente crea y confíe. Y así puede ser que el más simpático del grupo, pues también, o el más echador para adelante, el más guapo, la más guapa, pues sean los más populares y por lo tanto sean electos
los representantes, ¿no? Es decir, le damos legitimación democrática. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Pues mientras siga el chiste, ¿no? Pues cuando ya veamos que nos asfixia la falta de resultados. O dice Yarumi, bueno, pues el más inteligente, ¿no? El que tiene un programa, bueno, pues ¿cuánto tiempo va a durar eso? La gente se cansa y los políticos lo saben. Tienen muy claro que una cosa es hablar de la popularidad y otro la legitimidad democrática. Cuando ya no te llega la agua, cuando no tienes para pagar todos los compromisos que te quedan hasta fin de mes, ¿no? Te quedaste en el día 27 y te quedan todavía 3 días más, ¿no? Con un montón de facturas. Bueno, las cosas se empiezan a complicar cuando los chavos ven que en realidad ya no les va a alcanzar al gobierno para que tengan para la jubilación, ¿no? Lo vieron, por ejemplo, ahora en Francia. En Francia subieron la edad de jubilación de 50 a 54. ¡Oh, sacrílegos! En México estamos entre 60 y 65 años para la jubilación. De pronto imaginemos que, pues, significa que si estamos aumentando a los 70 años, será porque ya no alcanzó y lo que quieren es que te mueras en el camino, ¿no? Antes de que llegues justamente a ocupar eso. Bueno, pues todo esto que pasa no es otra cosa más que creer inocentemente, ingenuamente, en que el gobierno va a entregarnos los resultados, que los vasos comunicantes que tenemos, que son el sistema de partidos políticos y candidatos, permite llevar esta información para que después no la regresen a partir de programas y del éxito de los gobiernos. Bueno, este tema tan importante termina pasando porque esa legitimidad democrática se acaba. ¿Y qué es lo que necesitan los gobiernos hacer para mantener por lo menos una bocanada de oxígeno extra en mantener el poder? Lo primero que pasa es las reformas electorales. A partir de las reformas electorales se demuestra cómo, es como una especie de, ¿cómo decir?, como una radiografía del poder. Las reformas electorales, de verdad, es algo bien interesante cuando tenemos la capacidad de verlo como un mapa muy grande, ¿no? Como un mosaico muy grande. Hay unos mosaicos que me encantan a mí, que luego ponen en algunos espectaculares, y son hechos a partir de miles y miles de pequeñas fotografías de personas, y en el gran conjunto tienen una imagen, y puede ser Einstein, puede ser la ballena, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero después de miles y miles de pequeñas fotografías se hace una gran imagen. Cuando tienes esta posibilidad de ver el rompecabezas completo, entonces puedes ver que cómo se van uniendo piezas, que son las reformas electorales, y cómo va generando una imagen de cómo se va transformando o cómo va caminando el poder, ¿no? Y eso la verdad es bien interesante poder analizarlo, porque recuerden que en el artículo 23 de la Convención Americana se establecen los elementos básicos mínimos que garantizan el derecho al voto, por ejemplo, y un poco lo que está de fondo, que es la democracia representativa. Y uno de sus baluartes indiscutibles es la renovación del poder público a través de procesos electorales. Si lo que buscamos es la renovación del poder público, bueno, de entrada, con su nombre lo dice, renovarlo, no mantenerlo, ni controlarlo, ¿no? Ni quedarte, ni ampliarlo. Entonces, se entendería que un grupo de personas que no encuentra una representación o una representatividad típica en un partido político, es decir, porque no encuentra en los espacios de representación, forma un grupo, y ese grupo le va desatando sentido, cohesión, ¿no? Estatutos, lineamientos, ideas, programáticas, acciones, y de pronto nos sorprenden siendo partido político. Pequeño partido político, ¿no? Chiquito, que va trabajando, va sumando, y conforme al tiempo se vuelve una verdadera oposición al gobierno. Y esa oposición termina en unas elecciones siendo gobierno. Bueno, el compromiso del que está hoy en el gobierno, el primer compromiso que le pide el artículo 23 de estos derechos internacionales, derechos humanos, donde México firmó con sangre y respetar, ¿no? Bueno, pues dice que tiene que mantener los canales, las vías, las puertas y ventanas, los puentes construidos para que otros como él
también puedan llegar a ser gobierno. Por lo tanto, las reformas electorales empiezas a analizarlas desde el punto de vista si lo que busca, si hay visos de que el que está reformando la norma busca abrazar el poder, mantenerse el poder. Bueno, entonces lo que empezamos a vislumbrar son gobiernos que no quieren soltar el poder y con lo cual se rompe uno de los elementos muy básicos, mínimos, esenciales, digamos, aquellos en los que no podríamos digamos, negociar, ¿no? O sea, es como si de pronto dijéramos, Lisette, fíjate que México firmó un tratado internacional con varios países para sacar un modelo de auto austero. Y el modelo de auto austero, vamos a suponer este tonto ejemplo, y este modelo de auto austero, pues ¿qué contiene? Bueno, pues contiene vidrios, contiene llantas, ¿no? Tiene volante, motor y algunas cosas. Básico, lo más básico que te puedas imaginar. Y resulta que ese es el compromiso internacional, pero para los mexicanos nos da un auto austero, sin llantas, sin clima, ¿no? O sea, más bajo de lo bajo que pudieron ponerse de acuerdo, ¿no? Y eso es impensable. Entonces, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención que establece las garantías judiciales, es decir, el debido proceso legal en materia penal, en materia civil, familiar, etcétera, nos establece que estas son las garantías mínimas, lo más básico. Por lo tanto, México no puede darnos menos que eso, porque es inconvencional. Luego, entonces, cuando hablamos de la prisión preventiva oficiosa, ¿por qué la cuestionamos? Pues porque va más abajo, nos está dando un vehículo, ¿no? Como dice Eliseo, o pedales, más bajo, de lo mínimo, ¿no? Bueno, pues México lo baja todavía más. Y eso evidentemente rompe no solamente con los tratados internacionales, con los compromisos internacionales. Y cuando hablamos de la democracia representativa, hay un tratado internacional bien interesante que es el protocolo de San José y el protocolo de Santiago. Estos dos protocolos, cada uno, digamos, tiene sus propias características. Por ejemplo, el último, que habla del tema de tortura y de trata de personas, entre otras cosas, termina señalando en algún punto que estos temas no pueden quedar al arbitrio de la jurisdicción nacional, o decir, la jurisdicción doméstica. Es decir, no, a ver, espérame, Alan, aquí no te metas, ¿eh? Yo, Rubén, voy a resolver estas cosas en mi casa. Entonces, no, me dice Ramiro, espérate, Rubén, no te pases. Esto es un compromiso entre todos y entre todos lo resolvemos. Aunque esté pasando en tu casa, entre todos lo vamos a resolver. Y entonces, desde digamos, renuncia que México hace a su jurisdicción interna, digamos, a oponer como excepción, como defensa de que la Corte Interamericana no conozca un caso, que diga, no, esto es solamente de consumo mexicano, de nuestras autoridades mexicanas, digamos, de esa parte que tiene que ver con la tortura y con la trata de personas, de ahí retoma un principio la Corte Interamericana y lo utiliza para reinterpretar el artículo 23 de la Convención, donde se establece la democracia representativa. Entonces, de una reinterpretación del 23, dice, ¿y sabes qué, México? También está renunciando a que los temas de la democracia representativa solamente los puedas conocer tú en tu sede doméstica. Y dice, a ver, acá, no, barajéamela más despacio porque yo firmé una cosa y ahora termino firmando otra. Sí, y sobre todo porque la Corte sus decisiones son vinculantes para el Estado mexicano y para todos los demás países que integran la Organización de Estados Americanos. Luego, entonces, lo que debemos de entender ahora, que la Corte Interamericana no le importa si necesitamos candidaturas comunes o no, si necesitamos un tipo de coalición o no. Eso no, eso le corresponde sí a la soberanía mexicana decidir, a sus autoridades, a su sociedad, si le conviene tener
candidatos independientes o no, es un tema. Si vas a dar financiamiento, es un tema que no le importa, sino lo que le importa es los elementos esenciales, mínimos de la democracia representativa, como que permitas que haya acceso al poder. Y si tus reformas electorales lo que están es constriñendo, cerrando, para que nadie más llegue al poder, entonces esos temas pueden ser conocidos internacionalmente y pueden ser denunciados por cualquier país, incluso a pesar de las resoluciones de nuestra Corte Mexicana o de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y esto, por ejemplo, ¿dónde lo vemos reflejado? Lo vemos en un convenio que formuló la OEA con el gobierno de Bolivia en 2019. En esas elecciones presidenciales, tanto la votación, los resultados preliminares, el programa de resultados preliminares, el programa de resultados, ¿cómo le llaman estos inmediatos? Bueno, ya saben, que toman como algunas muestras estadísticas y se obtiene de ahí un cierto resultado. Los preliminares o el PREP y los resultados oficiales, las impugnaciones ante el tribunal o ante la Corte de Bolivia, todos determinaron que ganó Evo Morales. Todos. Era el presidente electo. ¿Recuerdan dónde terminó Evo Morales? No fue sentado en la silla presidencial, ¿no? Huyendo a la Ciudad de México, a México. Ahí terminó. ¿Y cómo fue posible que la soberanía interna fuera rebasada por un convenio entre la OEA y el gobierno de Bolivia? Bueno, pues precisamente por esta reinterpretación donde se dice que Bolivia, al igual que México, renunciaron a la fuero interno, digamos, a oponer como defensa pues lo que resolviera en sede doméstica. Y lo que iba a suceder es que, fíjense bien, lo que 20 o 25 observadores electorales internacionales determinaran del proceso boliviano es lo que iba a pasar. Y además era vinculante para el gobierno. Evidentemente alguien dirá, es inconstitucional, es inconvencional, está rompiendo el equilibrio de poder, todo lo que quieran señalar. Lo cierto es que México, como Bolivia y como los demás países, renunciaron a esa soberanía interna, no solamente para conocer los temas de tortura y de trata de mujeres y muchos otros temas, sino que la Corte Interamericana, en una reinterpretación con el artículo 23, inspirada en estos dos protocolos, concluye lo mismo. México y Bolivia renunciaron a su fuero interno para conocer de los temas de la democracia representativa. Así que bueno, veamos qué importante podría ser que en el 23-24 México suscribiera, no creo que lo vaya a suceder, pero que México firmara un convenio con la OEA y que finalmente lo que ese grupo de expertos determinara iba a ser vinculante y debería de acatarse por el Estado mexicano, incluso más allá de la Suprema Corte, más allá del INE, más allá de los OPLES, más allá del Instituto Electoral del Estado de México, más allá de la sala superior, de sus salas regionales. Así que veamos qué importante es empezar a tener este mapeo general, ¿no? Este gran rompecabezas general de cómo vamos empezando a analizar ahora, por ejemplo, una norma que tiene que ver con la cláusula de la supervivencia eterna de los partidos políticos, ¿no? Que es un poco lo que le quería preguntar a Lisette, si eres tan gentil de comentar con tus compañeras y compañeros, ahí cómo se dio el tema de la división de los votos, o si te acuerdas cómo estaba la boleta electoral, ¿no? Respecto de la coalición, a diferencia, claro, de la candidatura común. Sí, la boleta se encontraba independientemente de cada partido, nada más decía que iba en coalición, la candidata, el nombre de la candidata, y digamos que los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla tenían unos separadores que les indicaba cómo se fusionaba, si iban los 4 partidos
juntos para la votación, si iban nada más 3 partidos y las diferentes combinaciones, si iban 2 partidos o si iba uno solo. Bueno, pues ese ya contaba adicional para la coalición. En sí, la distribución de los votos para ya de forma independiente se veían en las juntas distritales del OPLE, entonces eso ya no me tocó verlo a mí. A ver, bueno, aquí estoy tomando algo. Ok. Estoy tomando un poco ahí de lo que una página X de internet nos pone el modelo de boleta, ¿no? Y entonces fíjense bien cómo está en la parte de las candidaturas comunes, que sería Alejandra del Moral, está en la boleta, en cada, dice Yaru, dice, a ver qué pasó. Es que mencionó que era candidatura común y ellos iban en coalición. Perdona, tienes razón, es en candidatura, en coalición. Gracias por la corrección. En candidatura, en coalición, en coalición está centrado, digamos, está dividido por la boleta o en cada recuadro por una de las, de quienes postulan, de quienes integran la coalición, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a Acción Nacional, al PRI y al PRD, ¿no? Entonces está muy claro. Así que, perdón. Y Nueva Alianza. Y Nueva Alianza. Y Nueva Alianza. No va a decir que estoy discriminando. Y Nueva Alianza. Bueno, lo importante de esto es que el ciudadano puede votar o puede cruzar cualquiera de estos recuadros y entonces queda muy claro cuáles son los votos, más allá que recibe la candidata, cuáles son o cuántos son los votos que recibe cada partido que integra la coalición, ¿no? Entonces, el PAN puede tener 1000, el PRI puede tener 400 y el PRD puede tener 200. Entonces, el número que ustedes quieran. Y Nueva Alianza puede tener 300. Entonces está muy claro, digamos, la fuerza electoral que representa cada partido político, con lo cual, de acuerdo a las fórmulas establecidas en la Constitución y en la ley para poder determinar, digamos, el valor que tiene cada partido en una contienda electoral, si eso le permitiría mantener su registro, ¿no? Entonces, de entrada, si la ley establece que debes demostrar un 3% de fuerza electoral del total de la votación, bueno, pues basta con que llegues a ese punto para poder decir, bueno, la libramos por esta, ¿no? Y a partir de ahí te da una serie de derechos. El primero, pues, es mantener tu registro. El segundo es poder seguir gozando del financiamiento público. Y el tercero, principalmente, tener acceso a las prerrogativas de financiamiento y finalmente de incorporarte a la representación, ¿no? De lo que hablamos de la legitimidad democrática. La representación en un congreso, por ejemplo, si fuera la elección de diputados. Entonces, esto nos da la posibilidad de ir definiendo de manera clara cuál es la fuerza electoral que tiene cada partido político. Y entonces está muy claro. Bueno, pues les voy a traer como chisme,
pues que a diferencia de la candidatura común que podemos ver donde está Delfina Gómez Álvarez, vemos los tres, sí, son nomás eran tres, sí, los tres partidos políticos que deciden utilizar este esquema permitido en la ley electoral local, que no está permitido a nivel nacional, no está regulado a nivel nacional, pero sí a nivel local. Y resulta que a diferencia de los otros, ya de entrada vemos algo muy complejo, muy complejo de analizar, que esto es la fuerza electoral que representa, muy complejo de analizar, que implica cuáles son los votos que se le dan a cada partido político. Así que la decisión está en un papelito que se llama el convenio de coalición. Me permite un segundo, voy a conectar mi equipo. Un segundo. Listo, ahí estamos de regreso. Entonces decíamos que de entrada el ciudadano cruzaría el recuadro donde está la candidata común, pero ese voto no se puede dividir. No tiene claridad para su división. Así que la manera de cómo se resuelve este galimatías es a través de un convenio de coalición. Y en ese convenio de coalición, si mal no recuerdo, ya Lisette nos hará el favor, o alguien más de ustedes que sepa más que yo de este tema, los tres partidos deciden ver cómo se reparten los votos, cómo se reparten el botín, ¿no? Finalmente. Entonces, algo así más o menos recuerdo que leí, sobre todo, por ejemplo, que dentro de los primeros 9 puntos porcentuales, 3 se le iban a dar a Morena, los primeros 3, los otros 3 siguientes los iban a dar al Verde Ecologista y 3 más al PP. Entonces ahí vamos, 9% de una votación de 40, 50%, lo que ustedes gusten, o porcentaje. La siguiente ronda de 9 puntos se iría, sí, con eso ya mantienes el 3%. Por eso es la cláusula de la vida eterna. ¿Por qué? Porque terminas negociando con otro partido político sin que tenga que esforzarse gran cosa, ojo. Pero resulta que la lógica es que el voto va hacia el partido mayoritario, ¿no? Y lo importante es que cada partido demuestre su propia fuerza electoral para ver si merece que la ciudadanía lo siga financiando, por ejemplo. El asunto es que en la siguiente ronda de los 9 puntos, algo así, no me dan mucho caso, se acordó que al PT le iban a dar 1 punto, pues para que ya tuviera 4%, y al Verde Ecologista le iban a dar 1.8 o 2 puntos, no sé. Ya no importa el tema, ¿no? Y el resto de los puntos se los quedaba Morena, y así sucesivamente. Gracias. Morena obtenía el 73.5%, gracias Arturo, el PT 10.25% y el Verde 16%. Pero ojo, estos son números artificiales. ¿Por qué? Porque realmente no podemos distribuir el voto del ciudadano cuando tienes 3 opciones en el mismo recuadro. Así que, o la lógica hubiera sido, pues que un voto se dividía en 3, ¿no? Y en partes iguales. Sin embargo, aquí la ley hace una ficción donde le otorgan los partidos políticos, y ojo, no a todo el partido, a las dirigencias de los partidos, es decir, entre 3 pelados se van a juntar en la mesa para definir estos porcentajes. Y la soberanía del voto, y la soberanía de ese ejercicio, de ese, digamos, de este derecho humano que nos habla que el voto no puede ser transferible. Bueno, pues ya de entrada encontramos que hay una violación al artículo 23 de la Convención Americana por la transferibilidad del voto, a pesar de que la ley lo establezca. Podrá ser muy legal, podrá estar establecido en la Constitución local, podrá estar establecido incluso en una Constitución, en la Constitución General de la República, como la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, pero no necesariamente va a ser convencional.
Y recordar que el artículo 133 de la Constitución nos establece o nos recuerda cuál es la ley fundamental de la Unión. Y esa ley fundamental no solo es la Constitución, sino las convenciones, como en el caso de la Convención Americana, y los tratados internacionales y las leyes que de ella emanen. Y es decir, todo eso forma parte de nuestra ley fundamental. Así que aunque un pedacito lo diga, no necesariamente implica que va a ser acorde con todo lo demás. Hasta aquí, la propia Corte Mexicana ha definido que en el tema de coaliciones, que es donde se ha podido pronunciar, en el tema de coaliciones, la transferibilidad del voto es una violación a un principio constitucional. Por lo tanto, bueno, pues aquí vemos que tiene tema de dónde cortarse por acá, ¿no? Sin embargo, yo todavía no creo que salgan los guapos ahí que vayan a emitir una resolución donde diga no se puede hacer esto, ¿no? Bueno, pues la reforma que recientemente fue analizada a través de acciones de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado el famoso Plan B, bueno, pues contenía en las coaliciones, en las reformas a las leyes electorales federales, contenía esta cláusula de gobernabilidad. Incluso, ¿no? De pronto el presidente de la República dijo, caray, yo no sabía que esto, pero claro que les voy a decir que la quiten, ¿no? Le voy a decir a la Cámara de Diputados que la quiten. Y de pronto Nacho Mier, como presidente ahí de la Cámara de Diputados, el diputado Nacho Mier, dijo, no sé, algo pasó. Creo que se nos pasó de madrugada, ¿no? Ahí nos dio un madruguete, volteando a ver al PT y al Verde Ecologista, así, y ellos chiflando así como, ¿no? Y de pronto, pues nadie supo cómo llegó, ¿no? Así yo creo que fueron los fantasmas del legislativo que hacen travesuras en medio de la noche y de las sombras, y de pronto así desapareció la iniciativa y así la votaron y así llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero era evidente que tenía que pararse este tema. Bueno, pues ahora el asunto, dice Andrés, son los duendes, sí, pero este asunto ahora lo interesante que nos plantea es la candidatura común. Y hay un tema muy interesante que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral han planteado y que han reconocido en diversas líneas jurisprudencial sobre la gran libertad que tienen los congresos locales para poder definir los alcances de estas maneras de participar. Pero tampoco es que haya una gran amplitud. Recuerdo bien cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad donde señaló que los límites de sobre y subrepresentación para, digamos, esta banda de torcedura, de tolerancia, de acuerdo a los distintos pesos que tiene cada puesto, cada asiento en la Cámara de Diputados, y ahorita, si me permiten un paréntesis, lo voy a explicar desde mi óptica porque cada pesa diferente. Bueno, pues tiene que ver, como no todos cuestan lo mismo ni pesan lo mismo, tiene que haber en la fórmula matemática, en la ecuación, digamos, algún pequeño espacio, un factor de distorsión, de permisividad de distorsión, de tolerancia a algo. Y esa tolerancia está en una banda de flotación, es decir, un tope máximo y un mínimo. Entonces, la distorsión de los pesos específicos no podría rebasar 8 puntos porcentuales del porcentaje de votos de los partidos políticos, ni bajar 8 puntos porcentuales. Esto lo pondría yo, si me lo permite, en un ejemplo muy práctico, muy sencillo, ustedes lo disculparán, pero me recuerda mucho a estos convenios que celebran las parejas para casarse. Entonces resulta que se ponen de acuerdo en que cada uno va a poner el 50% del costo de la boda, el novio y la novia. Y entonces resulta que, bueno, si van a tener 100 invitados a la boda, es una boda muy sencillita, no de 500, 1000, nada. 100 personas a la boda, lo lógico es que le corresponda al novio llevar a 50 personas y a la novia también 50 personas. Sin embargo, no sé por qué la novia tiene mayor peso sobre ese tipo de decisiones, ¿no? Habrá que hacer un estudio, pero todos sabemos que la novia lleva mano, ¿no? Entonces imagínate, Lisette, si fueras tan gentil de decirnos, en un escenario hipotético, de un hermano hipotético,
¿no? Que te dijera, oye, Lisette, fíjate que yo voy a poner el 50% de la boda y mi novia el 50%. Pero resulta que ella quiere llevar más invitados que yo. Y aquí te cae medio mal la novia, además, ¿eh? Déjame que te platique. Muy mandona. Para ti, Lisette, ¿cuál sería el límite tolerable que podría aceptar tu hermano? De decir, ok, hasta ese límite puede, pero más no te dejes, no te dejes. ¿Cuál crees que debiera ser? Es que no quiero hablar de límites, más bien de circunstancias. A lo mejor el pastel sí puede ser para muchas personas, pero la música, la iglesia, hay ciertas cosas que se dan en una boda que pueden ser para muchísimas personas o para 10 personas, ¿no? Y el gasto es exactamente el mismo. Entonces, pues ahí prorratear esas cosas es complicado. O sea, donde se prorratea sería más en la comida, en el pastel, en la cantidad de sillas, mesas y demás. Lisette, yo creo que todos esos son derechos conferidos a la oposición, ¿eh? O sea, eso ya de por default le corresponde decidirlos a la novia. A ver, vemos aquí a José Roberto. ¿Qué opinas, José Roberto? Gracias. Pues sí, están hablando de un tema que tiene cierta complejidad y creo que en esa misma complejidad o en ese mismo tenor podríamos encontrar los procesos de negociación entre partidos, ¿no? A partir de los cuales llegan a acuerdos, a veces bien acordados, a veces mal acordados, a veces forzados. O sea, es una situación donde al final del día, en la pelea del poder, creo que nadie queda 100% conforme, ¿no? Correcto. Pues mira, yo podría señalar que tal vez digamos, a forma de broma y siguiendo este ejemplo, lo que podríamos decir que un límite tolerable podría ser un 20%. El asunto nada más es para identificar sobre todo aquellos que no tienen esta cercanía con la materia electoral y cómo se integra la Cámara de Diputados. Simplemente recordarles que el país se divide en pequeños territorios, ¿no? que son distritos electorales. Y estos distritos son 300, que corresponden definitivamente a cada, digamos, a las 300 sillas, ¿no? Que forman parte de la Cámara de Diputados por cada candidato que resultó electo en este pequeño territorio, más 200 diputados electos a través de una fórmula matemática que es de representación proporcional, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría esto? Pues con este ejemplo de los novios, implicaría que el partido que obtuvo el 50% de votos le tocaría tener el 50% de los asientos. Si un partido obtuvo el 20%, la lógica es que le toque entre los triunfos que obtuvo de manera directa, donde los ciudadanos votaron de manera directa, más por esta fuerza electoral, bueno, le corresponderían, si tuvo el 20% de votos, resulta que si son 500 diputados, el 10% serían que 50, ¿no? Y el 20% serían 100. Es decir, que le podrían corresponder hasta 100 diputados por la elección de estos dos principios. Sin embargo, si hay un partido que quiere tener más, digamos, es decir, que una tolerancia mayor de sobrerepresentación, es decir, si la novia va a querer tener un 20% más de los invitados, de los 100, pues evidentemente tendría de 50 que le corresponderían, tendría más 20, tendría 70. Con lo cual, al novio solamente le corresponderían 50 menos 20, le quedarían solamente 30. Es decir, mientras que la sobrerepresentación te da mayor poder, mayor gobernanza en el órgano, pues lo cierto es que a alguien hay que quitárselo, ¿no? Así que a un partido político que ordinariamente le podría tocar de 100 hasta 120, probablemente, pues tenemos un partido que de 100 le corresponderían nada más 80 o menos, dependiendo de ese margen de tolerancia, de distorsión. Y entonces quien reformó la Constitución dijo, a ver, pongámosle una barrera arriba y abajo. ¿Cuánto es lo razonable? Y ya no sé si es razonable o no, pero ellos lo consideran así, son 8 puntos porcentuales. Es decir,
un partido que obtuvo el 20%, lo máximo que podría tener de diputados en una sobrerepresentación serían hasta el 28%. Y el partido que tuvo un 10% de votación, si le quitamos ese 8%, podría tener solo un 2%. O aquel que obtuvo el 8% de votación, si le quitamos los 8 puntos, podría ser que no tuviera ni un diputado, ¿no? Básicamente, si no obtuvo ningún triunfo de mayoría. Con esto, antes de que me pierda yo en la línea discursiva que llevo de esta clase, lo cierto es entonces que estas coaliciones de esta manera no permiten determinar la representatividad real que debe de tener un partido político en el número de diputados y en la fuerza de las decisiones que debería de tener en la Cámara. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si tenemos un poliamor, por ejemplo, que ya es permitido, ¿no? Donde 3 personas se casan y el Estado reconoce esa relación jurídica y amorosa, por ejemplo, pues entre los 3 se podrían poner de acuerdo, entonces, cuál es la representatividad que tendrían de las personas que están invitadas a la boda. Y decíamos que cada asiento tiene un peso específico. Imagínate, José Roberto, que yo me voy a casar, ¿no? Y te digo, oye, José, no seas mala onda, ya no me alcanza la lana, te lo juro, estoy entre las flores que me pidió Lisette, entre no sé cuántas cosas, ¿no? Y cambiamos en los platos, ahora ya son de otro color y las flores. No, bueno, olvídate, y ahora ya me metimos un DJ que no estaba incluido en el paquete. Ya estoy tronado, pero me encantaría, José Roberto, que fueras a mi boda. Cada boleto cuesta 5,000 baros. Yo sé que tú tienes mucha lana y esto es como, ¿no? Y me dice, Rubén, la verdad es que mira, va, órale, voy y yo voy a, no te preocupes, o sea, brother, te entiendo, y yo pongo mi lana para ir a la boda, ¿va? Sale y va. Entonces, realmente el boleto de José Roberto está costando 5,000 pesos. Y luego tengo otro cuate que se llama Ramiro, ¿no? Entonces, Ramiro, le digo, oye, Ramiro, o sea, si hay alguien importante en mi vida, ¿no? Desde que jugamos ahí en el barrio y tal, y quiero que estés en mi boda. Es más, tengo que convencerlo al canejo de Ramiro, es más, tengo que pagarle el boleto de avión para que venga Ramiro a mi boda. Y ahí va, y ya está Ramiro. Lisette, que es mi prima, ¿no? Pues simplemente tiene que estar en la lista de invitados, y ya nada más. Y Sergio Cermeño, es el nuevo DJ que contratamos, si me lo permite Sergio, ¿no? Entonces contratamos a Sergio como DJ y a Sergio yo le tengo que pagar por ir a la boda. Y de pronto dice, pues me voy a echar un taquito, y como ya tengo hambre, ¿y a dónde? Y en ese lugar. Así que en la misma mesa, fíjense bien, tengo un invitado que pagó por su boleto, tengo otro invitado al que yo le pagué, tengo otro invitado que está solamente en la lista, ¿no? ¿Esto qué significa? Que realmente cada asiento tiene un peso diferente para que estén sentados ahí. Y lo mismo pasa en la conformación de los diputados, de la Cámara de Diputados. Hay unos que llegan por un voto de mayoría, y además un voto grande, fuerte, en un distrito muy importante. Hay otro, por ejemplo, que le costó mucho trabajo ganar, por ejemplo, a una mujer que la mandaron a pelear hasta allá, ¿no? Y, ¿sabes? Ahí, a ver, esa siempre la perdemos. Y resulta que la candidata mujer, ¿no? Se batió a duelo con todos y eso costó un trabajo todavía mayor solo por el hecho de ser mujer. Y vencer el machismo y vencer muchas cosas tiene un peso específico. Y hay otros, José Roberto, por ejemplo, que solamente están en la lista de representación porque son familiares, amigos. Entonces le dicen ahí al cadenero, oye, ¿está mi nombre ahí? Sí, pásale. ¿No? Y ya pasaste. Eres el cuate del que está allá adentro. Bueno, pues cada asiento tiene un peso específico como tal. Por ejemplo, en la legislatura de Nuevo León se prevé que además del sistema de mayoría relativa y de representación proporcional, que es lo que hemos platicado, se entregue un asiento, una silla, solamente si tienes el 3% de votos. Así, ya tengo el 3. Ah, bueno, pues ahí está. ¿Y qué crees? Como nos gusta mucho allá en el norte, el 2x1, ahora amigo, si tienes 6 puntos, te dan hasta 2. Entonces, hombre, no puede ser. Solo por tener 6 puntos me dan 2 diputados. Sí, güey. Con madre, güey. Bueno, pues hasta 2 diputados de agrapas, nada más solamente por tener un
sistema de porcentaje. Así que veamos que el que entró por 6 puntos pesa diferente al que entró por 3 puntos y que pesa diferente al de una legislatura que no prevé ese tipo de premios. O, por ejemplo, la representación proporcional de Nuevo León en este gran mapa general está bien padre porque no estás en una lista. Te dan acceso a la Cámara de Diputados si eres el mejor perdedor, o sea, el mejor ganador de los perdedores de tu partido. Y entonces, ¿eso qué significa? Que no es porque estoy en la lista, no, o sea, yo soy un tigre, soy un león, perdí, pero soy la mejor propuesta de mi partido y entonces tengo derecho a integrar esa lista de representación proporcional. Entonces vamos viendo cómo en un mapa más general, en una visión más amplia, podemos entender estas pequeñas fichas, cómo se insertan en todo un sistema. Y la pregunta, por ejemplo, que podríamos hacer es, por ejemplo, Ramiro, ¿qué tal si quitamos o dónde podrías los contrapesos y contrapesos? Fíjate, en esta visión macro, si quitamos el umbral para mantener el registro. Es decir, no, a ver, ese 3%, quítalo. Evidentemente, si lo subimos a 5 o a 8, pues evidentemente vamos a quitar más partidos, ¿no? Vamos a ir sacando puro que no jala mucho, ¿no? Bueno, pero ¿dónde encontrarías un equilibrio para que no digan, no puede ser, Ramiro es un faccioso, ya quiere, ¿no? Quiere tener aquí a 100, más de 100 solicitudes, como fue en el 18, ¿no? Más de 100 solicitudes para hacer partido político y contender en el 21, en las elecciones intermedias. Uy, bueno. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con justamente el umbral para mantener el registro. Sin embargo, creo que, a ver, bajo justo las circunstancias del contexto en el que vivimos, creo que es necesario tener, digamos que esta posibilidad de que las minorías estén representadas. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos viendo es una tendencia a desequilibrar un poco, digamos que la balanza del juego, y donde claramente si quitamos esta posibilidad de que estén las minorías insertas lo que va a suceder es que se van a, digamos que, a entronar los grandes partidos políticos y específicamente aquellos que tengan el manejo de recursos públicos que puedan, digamos que movilizar de mejor manera el electorado. Por esa razón, en este momento yo no lo veo, digamos que tan benéfico. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo en que existan opciones políticas que parecieran ser, o al menos ellos se manejan, bajo la misma línea ideológica que las grandes fuerzas políticas. O sea, no tiene caso tener tantos partidos de izquierda si en realidad, digamos que lo único que requeriría como tal la propia sociedad sería una sola fuerza política de izquierda. A lo que yo sí estoy, o en lo que yo sí estoy de acuerdo, es que exista representación de las minorías, pero que no se manejen de esta forma tan a lo mejor facciosa y sobre todo sin a lo mejor este contenido ideológico que le dé sustento a la propia sociedad. Pero como tal, en este momento, ahorita, como está la situación, yo no vería tan viable el eliminar digamos que este mínimo para que pueda tener el registro de un partido político. Tal vez más adelante, dependiendo cómo madure la propia democracia y esperando nuevamente se reequilibre la balanza y veamos que exista una real competitividad y no solamente una competencia como la que estamos viendo ahorita, tal vez ahí podríamos avanzar nuevamente en este debate, pero en estos momentos no lo creo. Bueno, pero vamos a ponernos en el caso, bueno, a ver, vamos a escuchar a Lucas. Por favor, Lucas Núñez, cuéntanos. Tu micrófono, por favor, que no se escucha, Lucas. Seguimos sin escucharte, Lucas. No te preocupes, Lucas. Si quieres, mira, abandona y regresa a ver si te reactiva tu micrófono.
¿Alguien más que quiera participar aquí en este? Recuerden, el punto es generar equilibrios que fortalezcan la democracia representativa, ¿no? Entonces, en la lógica es saber si en la última elección presidencial, bueno, terminando la elección presidencial, en el mes de enero hubo más de 100 intenciones de organizaciones de constituirse en un partido político, imaginemos que los 100 lo hubieran logrado y que en lugar de haber tenido 3 partidos extras en el 21, hubiéramos tenido 100 nuevos partidos políticos. Me parece que es un exceso, ¿no? Evidentemente es un exceso. Pero el tema es cómo logro un equilibrio, por ejemplo, cómo logro el equilibrio si decidiera yo en el diseño institucional, porque veo un mapa más general que solo una particularidad. Solamente no quiero ver solo una ficha de este gran rompecabezas, sino todo cómo funciona, todo este equilibrio. Y entonces, si alguien me dijera, necesito que me presentes un dictamen de cómo mantener todavía el equilibrio, que la torre no colapse, si le quito el porcentaje, la obligación de mantener un porcentaje en cada elección para mantener el registro. Lo quito y ya, ¿no? Se acabó. No, pero la torre se nos cae, porque no podemos tener 500 partidos. No. Adelante, Ramiro, por favor. Bueno, en ese sentido, yo algo que, o con lo que sí comulgo mucho es, ya sea condicionar el financiamiento público a, por ejemplo, resultados que den los partidos políticos ya en la propia acción, ya sea en el ámbito legislativo o en el gobierno, o bien quitar el financiamiento público, pero sí mantener un esquema de vigilancia de los ingresos que tienen los partidos políticos para poder financiar sus campañas y que estos no vengan, por ejemplo, de ciertas fuentes a lo mejor ilegales. Si le quitamos porque creo que esa es la principal motivación de los partidos políticos de tener registro y de seguirse manteniendo en el juego político con ese mínimo, que es el 3%. Por algo ayudaron tanto al PT para que no dejara de existir y demás. Simplemente es querer seguir escarbando y querer seguirse quedando con el recurso público, que son millones o miles de millones de pesos, dependiendo del caso, y que es por lo cual muchos vemos que los que están encumbrados en la élite partidista se pelean a más no poder, un cascarón que tal vez no da frutos electorales, pero que sí le sigue permitiendo entrar a esta bolsa. Si le quitamos eso, si le quitáramos el financiamiento público, ahí pues tal vez podría existir una tal vez condición real para, digamos que ya sea incentivar o desincentivar a los partidos políticos a formarse, configurarse, o vamos a ver cuáles de verdad tienen verdadera vocación democrática y se quieren seguir manteniendo en este juego político para poder seguir siendo representantes de la propia ciudadanía. Pero en este esquema como el que tenemos en México, donde justo el tener acceso a los recursos públicos es un negociazo, pues es lo que justo nos permite que haya tanta intención de muchísimos de quererse configurar como partido político, porque saben que simplemente pegándole ya es acceder a esa bolsa. Yo lo llevaría a ese esquema o a algunos otros que existen en América Latina, donde justo está condicionado ese financiamiento público a los resultados que se tengan, o bien que se puedan tener en el mismo proceso electoral, y entonces ahora sí, en función de eso, se les da, digamos que ese, digamos que recurso público que se verían merecedores de. Pero acá, como tenemos en la legislación, pues está imposible y justo lo ven como vil negocio. Gracias, Ramiro. Adelante, Alejandro, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. A título personal, creo que debe ser una reestructuración, como lo dice, si a lo mejor siempre hubiera 100 partidos políticos, 200, pero sí se debe ser una reestructuración en cuanto al tema de financiamiento. Yo no diría quitarlo del todo el financiamiento público, tal vez acotar un poco, que sea un poco mejor y que sea una distribución más equitativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes teníamos la queja de un partido político que no les tocaba no les tocaba tanto porcentaje o tanto recurso de financiamiento público, pero ahora que ya es un partido mayoritario, su actitud ha cambiado un poco. Dicen que se recortan las prerrogativas de los partidos políticos a la mitad. Sí, pero no hay que recortar solamente las prerrogativas, sino que hay que
acotar o buscar el modo de hacer una redistribución de las partidas presupuestarias para que estén así en un equilibrio general, también presupuestario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se busca generar una norma donde solamente dice que se corte la tercera parte, el 60 o el 50%, y los que van a salir ganando hasta cierto punto van a ser los partidos mayoritarios, incluso el partido. ¿Por qué? Que ellos incluso por la misma teniendo aún mayor recurso que los otros partidos políticos. Y a un partido político minoritario le reportamos su presupuesto a la mitad, que de por sí, en comparación con el que tiene mayor votación, es muy poco. Aún así, entonces, vamos a obtener que ellos van a tener menor presupuesto para hacer sus actividades. Digo, hay realmente pocos partidos que lo hacen, pero tienen la obligación de hacer publicaciones de libros, revistas, y más que nada para hacer la difusión de la se me fue la palabra, de la participación ciudadana. Entonces, ahora bien, creo que aquí deberíamos buscar más que nada que sea un reparto equitativo en cuanto a las prerrogativas y buscar una reestructura para que sea un poco menor y acotarla en actividades ordinarias y en actividades de cuando es periodo electoral. Correcto, gracias Alejandro, muy gentil. Andrés, por favor. Bueno, había levantado primero la mano Edgar para seguir ahí la... Edgar, bueno, gracias. Adelante, Edgar. Gracias, doctor. Mire, yo concuerdo con Miro. Y efectivamente, los partidos pequeños en México son partidos electoreros, y eso se nota desde la conformación de coaliciones. Es impresionante ver que un partido, vamos a decirlo, que tiene un tucancito, navega por todos lados, ¿no? Sin importar la ideología a la cual se esté afiliando en esta coalición. Sin embargo, lo increíble es que este partido, a pesar de todo ello, tiene una base firme de votantes. Ahora bien, si quitáramos el 3%, nos llenaríamos de un montón de partidos inútiles, digo francamente, porque para registrarse todo el mundo debe de presentar una plataforma de gobierno, y esa plataforma de gobierno nadie la conoce, desgraciadamente, porque esa es la cultura política que tenemos en México. Ahora, si nos vamos a quitarles el financiamiento público, lo único que vamos a lograr es que el narco se meta a las elecciones de lleno, y si de por sí hay muchos gobiernos que pues estamos convencidos de que se deben al narco, que fueron financiados por el narco, imagínense lo que sucedería si la principal fuente de financiamiento fuera el privado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente hacer énfasis en los procesos de fiscalización de esos recursos que están recibiendo los partidos políticos. Si el dinero propiamente se gastara como se debe de gastar y se demostrara como se debe de demostrar, otro cantar sería, no veríamos niños verdes eternizándose junto con su padre en algún partido político. El problema es que la fiscalización no sigue lo que debe de seguir, y que las multas que se imponen por cuestiones de fiscalización no llegan a ser lo suficientemente necesarias como para que alguien no quiera, intentar llevarse ese dinero a su bolsa. Pues sabemos que todos roban, ¿no? Unos roban más poquito que otros, y así lo dicen descaradamente. Pero si el problema de fiscalización se pudiera resolver y tuviéramos propiamente un órgano fiscalizador con las facultades plenas, pues yo creo que eso se podría controlar en un gran aspecto, ¿no? Eso con relación al umbral del 3% y del gasto de los partidos. Ya las cuestiones de coaliciones y que jalan de un lado para otro, yo creo que también se podrían regular, pero eso debería de ser vía la plataforma electoral de cada uno de los partidos políticos. Es cuanto, maestro. Gracias. Gracias, Edgar. Adelante, Andrés, por favor. Gracias. Concuerdo con mis compañeros. Solamente hay que recordar que cuando son partidos de nueva creación, no tienen derecho a financiamiento hasta, bueno, ya quedan ciertos resultados, y para ver si llegan al umbral del 3%, posteriormente ya se le da el financiamiento, ¿no? Por una parte, ya no voy a abonar más a eso, ya se habló mucho. Ahora, aquí la esencia, por ejemplo, de las
plurinominales, ¿no? Se supone que nacen para que los partidos chicos tengan pues representatividad, porque antes no tenían, es decir, el PRI era el que avasallaba. Entonces, se supone que la esencia de los plurinominales era eso, que los partidos de nueva creación, cuando se hizo en su momento, tuviesen esa representación y los electores tuvieran la representatividad tanto en San Lázaro como en la Cámara de Senadores. Sin embargo, pues ahora sí que creo que esa esencia se perdió. ¿Por qué? Porque los partidos que sacan mucha votación son los que obtienen más diputados plurinominales y los que tienen menos votación son los que menos plurinominales tienen. Creo que debe de haber ahí un equilibrio. Es cuanto, gracias. Gracias, Andrés. José Roberto, te escuchamos, por favor. Gracias. Pues hace rato, a la mitad de la exposición del doctor Becerra, tocó un tema importante, un concepto importante que es el de democracia representativa. Y en ese sentido, pues tendríamos que evaluar cómo estamos representados en México, pero no a partir de la dirigencia o de nuestros legisladores, gobernantes, sino más bien si desde el pueblo emana el poder para el pueblo y por el pueblo, ¿qué tipo de pueblo tenemos para llegar a pues las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? En la que con esta clase se puede incluso darse uno cuenta el complejo entramado político y democrático que hicieron de nuestra democracia, a tal grado que pues los partidos cooptaron el poder del pueblo y que ya pues no es de a gratis que el pueblo ya no se sienta representado. Y ellos son los que se dan de sombrerazos, ellos son los que se reparten, ellos son los que hacen alianzas, las rompen, se traicionan y el pueblo sigue pues esperando a que sea verdaderamente representado, ¿no? Pero a eso hemos quedado reducidos, a que el único descontento real que se muestra y ante las propuestas políticas de los distintos partidos se limita al voto nulo y hasta ahí. Y pues bueno, yo la verdad no le veo que vaya a mejorar la cosa pronto, no sé qué opinión tengan ustedes. Gracias, José Roberto. Edgar, vi que tenías la mano levantada o se quedó ahí. Perdón, doctor, se quedó arriba, ya la bajé. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ha tocado muchos temas. A ver si puedo yo abordar o dar una opinión de todos estos temas en una gran conclusión. Lo primero que me habría que entender entonces que hay muchas aristas, ¿no? Y entonces para poder entenderlas hay que tener una visión macro, es decir, alejarnos del problema y ver este gran rompecabezas, este gran collage, cómo juntando las piezas obtenemos una silueta y una figura diferente o mucho más compleja y al mismo tiempo más fácil de entender. Les voy a decir por qué. Porque evidentemente han tocado temas que están muy relacionados con esta representatividad, esta fuerza electoral y llamado umbral mínimo de votación del 3% de la votación, que evidentemente tengo posibilidades como legislador de subirlo y entonces elimino a varios partidos. Y entonces me da la posibilidad de tener en lugar de un pluripartidismo, tener un bipartidismo o un tripartidismo. Pero aquí lo importante no es el número de partidos, es cómo la sociedad se representa en esos partidos políticos. Entonces puede ser un partido de una convocatoria muy amplia, por ejemplo. Entonces ahí están todos los grupos que pertenecen a categorías sospechosas, mujeres, LGTB, edad, intersección, todos los que ustedes quieran que hoy protegemos mediante acciones afirmativas, ahí están dentro. Entonces no necesitamos un partido político para cada uno de ellos, por decir algo. Luego entonces, si subo el umbral y como la propuesta que yo hice fue quitar el umbral, entonces tengo que generar equilibrios en otro lado. Y esos equilibrios tienen que ver en el financiamiento público. Entonces decimos, ¿por qué tenemos 100 intenciones para hacer partido político? Porque hay muchas personas que no encuentran representatividad en los partidos tradicionales, o más bien se ve el hambre de gozar de un botín
que en el 2024 rondará sobre los 10,000 millones de pesos, ¿no? Porque vamos a dar 6,500 aproximadamente para financiamiento de sus actividades del día a día, como para la compra de un vehículo, la renta de una impresora o computadoras o un cuadro que requiere la pared de la oficina del líder del partido, las sillas, lo que ustedes quieran, ¿no? Para el mantenimiento de la estructura, básicamente. Y la mitad de eso, un 50%, porque hay gastos de campaña durante el 23-24. Estamos hablando que en ese año, en el 24, los partidos recibirán 10,000 millones de pesos, que díganme a dónde se van a ir. Va a haber escuelas, hospitales, obviamente no, se van a ir en basura y en muchas cosas sin sentido, pagando encuestas y bueno, lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Vamos a ver en TikTok campañas bien interesantes, un cuate que se sube en una patineta, ¿no? Que se pone a jugar, come tacos, sin que haya, digamos, una verdadera comunicación política del mensaje, de la trascendencia. Bueno, más allá de lo que vamos a ver, ¿no? Cosas muy raras. Lo que, digamos que donde está el punto de equilibrio justamente es en el financiamiento. Entonces, si yo pudiera diseñar, o si pudiéramos diseñar un mejor sistema electoral que vaya a fortalecer la democracia, no necesariamente va a ser con darle más dinero al hijo que me pide más dinero, no. Decía, lo estoy formando, es muy maduro porque tiene cartera abierta, tarjetas de crédito, evidentemente no, y eso no va a pasar con los partidos políticos, ¿verdad? Les imponen multas y de nada sirve aquello, les llaman la atención y de nada sirve aquello. ¿Por qué? Porque incluso se organizan para pagar en paguitos chiquitos, ¿no? Incluso podrían llegar al extremo de acordar el perdón de toda la deuda que ya tienen como tal. Pero eso a veces les viene bien, tantas deudas de pago de multas, porque con eso evaden la obligación de celebrar elecciones primarias. Porque como ya no tienen dinero para financiar sus procesos internos, entonces, ¿qué mejor que el líder del partido decida quién sí va a ser el candidato? Y entonces decían o comentaban este tema, yo decía, está el Estado y está la sociedad. Mientras una sociedad más simple, pues se acerca a las decisiones. Mientras más compleja y más grande es la sociedad, se va alejando de manera natural. ¿Y qué es lo que necesitamos? Intermediarios, vasos comunicantes entre sociedad y Estado. Eso es la gobernanza y de manera natural lo ocupan los partidos y candidatos. El problema es cuando esta sociedad es más compleja, más grande, cuando se ocupa más de sus cosas, entonces se aleja más del Estado. Y la pregunta es, ¿ustedes de manera natural a dónde creen que se acercan los partidos? ¿A la sociedad? ¿Lo persiguen a la sociedad? Obviamente no. Es que hay que entender que el sistema te acerca al poder. ¿Qué implica el poder? El poder puede implicar corrupción, impunidad, prebendas. Entonces resulta que el líder del partido, el de la ideología, ¿no? Termina aliado a otra ideología, aliado al pragmatismo del dinero y a una fiscalía que no lo va a perseguir. ¿Y eso qué implicará? Vender sus candidaturas, vender su propio partido, pues si es necesario lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está hasta allá, ya ni la vemos. Y entonces, como decíamos, ¿qué tipo de ciudadanía tenemos? Bueno, una sociedad compleja, muy voluminosa, y a ver, no nos sorprendamos. Un ejercicio de democracia lo vemos en nuestro fraccionamiento, en nuestro edificio, y convocan a todos los inquilinos a tomar decisiones para esa comunidad que era más chiquita que la de los griegos, ¿no? Y dice, ay, hombre, no sabes todo el trabajo que no va a poder ir. No puedo conectarme por internet y ahí te conectas, hay que me digan de qué se trató la reunión. Oye, es que vamos a convocar para la elección del nuevo administrador del edificio. Puta, no. Oye, te estamos proponiendo, no. La verdad es que está bien difícil. Oye, llevas 20 años viviendo acá, nunca te ha tocado, no seas gacho. No, hombre, no, es que ustedes saben que el administrador tiene que estar ahí de tiempo completo. Y yo, qué complicada está mi vida, viajo mucho. No, bueno, o sea, tengo una sociedad muy compleja,
muchas cosas que atender y yo creo, como diría el gobernador de Yucatán, necesitan de tiempo completo quien se haga cargo del tema, porque yo estoy muy ocupado, ¿no? Lo vemos en nuestro edificio. Estamos renunciando al ejercicio de la democracia. Y eso sí, quien llegue de administrador, tan malo para lo que escogieron, ¿no? Porque ese no es mi administrador, ustedes lo escogieron, ¿no? Y entonces empezamos con una crítica y a exigir cosas como si de veras tuviéramos derecho si ni siquiera ejercemos un elemento esencial de la democracia. Bueno, yo diría, como dice Joaquín Sabina, ¿no? ¿Cómo juzgarte si todos somos juez y parte de tus andanzas? O sea, ¿cómo voy a juzgar a los partidos políticos la crisis de marca, de delincuencia interna que tienen? Si yo, sociedad, los he dejado, si yo me he ido alejando porque estoy muy ocupado, porque, esto de la política, siempre ganan el mismo, siempre roban, siempre hacen esto, y me voy dando pasitos hacia atrás. Bueno, yo doy pasito para atrás y los partidos dan pasito para adelante hacia las caricias y seducción del poder. O sea, no hay que tener una bola mágica por decir, ay, ¿en qué momento? A ver, esto es natural, esto es lógico. Y luego me van a decir, bueno, es que el avaro, la esencia del avaro está en el deseo de acumular poder, ¿no? Acumular riqueza. La esencia del político, ¿dónde está? En acumular poder, en acumular esa fuerza que te da ser autoridad, tomar decisiones sobre las voluntades de las personas. Es natural, no nos debiera de sorprender. Entonces, lo que tendríamos que empezar a hacer como sociedad, primero que nada, es exigir varias cosas. La primera, ¿qué sería? Pues yo diría, a ver, si de lo que se trata es darle la representación, mi fuerza, mi soberanía, mis decisiones a una persona que va a tomarlo por mí, que me va a representar. Bueno, yo lo que le diría, o yo lo que establecería como sociedad, primero, es que eso tenga más fuerza. Por ejemplo, que toda una figura central en un sistema, ¿no? Que le da la fuerza, que todo funciona para alimentar la fuerza de una figura en el sistema más concentrador de poder, que es el sistema presidencialista. Entonces, a ver, estás hablando de un superpoder ahí, y un superpoder implica muchas obligaciones, muchas responsabilidades, y la gran mayoría de los problemas que hemos tenido en este país es porque hemos sobrealimentado ese poder, porque el sistema así funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Bajarle 2 rayitas a ese y equilibrarlo, ¿dónde? En el Parlamento, o ¿dónde? En el Poder Judicial, o en un otro poder necesario que te permita generar los equilibrios que necesitas. Entonces, no puedes seguir teniendo leyes que le den más poder, porque como dice el canción, si le das más poder, más pronto te van a venir a pasar a traer, ¿no? Así que, bueno, lo que necesitas es empezar a diseñar los equilibrios. Ahora, ¿cómo diseño un equilibrio desde lo electoral? Me parece que a lo mejor la propuesta ahí está, por ejemplo, para muchos que quieren apoyar a Morena o que quieren apoyar a la oposición, ¿no? A ver, pues está en una coalición de gobierno, parece que ya lo han dicho, ¿no? Creo que hoy lunes iban a sacar su esquema de trabajo y tal cosa, pero la idea es cambiar de rey, pero seguir usando la misma corona. Eso es lo que nosotros como sociedad queremos. Pues me parece que no, que es lo que necesitamos. Un cambio de acciones que me den otro tipo de resultados que son los que tal vez no he llegado a tener como sociedad. Y entonces empiezo desde lo electoral a conformar cosas, como por ejemplo, ver, oye, ¿qué tal la oposición? Por eso una hipótesis. Como que quieres que te dé mi voto, vamos a bajar financiamiento público. No, a los partidos no se toca. Espérame, a ver. Y vamos juntando, vamos conjugando un nuevo sistema electoral que realmente me genere fortalecimiento a la democracia y no simplemente que se hagan guajes con el pago de las multas, con la violación a las normas electorales, como el rebase a los topes de gastos de campaña. Pero como mi sistema electoral diseñado por ellos, para la protección de ellos, no me permite
tener una coalición de gobierno, pues hasta aquí terminas, porque resulta que me acerco a la democracia digital, me acerco al voto electrónico, a la urna electrónica, y antes la información que salía de una casilla iba a través de una camioneta, ¿no?, que cargaba gasolina a las 3 de la mañana y que iba por una carretera ahí en un pueblo, sabe Dios, alejado de la mano de quién, y de pronto se le emparejaba otro vehículo. Y en medio de la noche y de las sombras cambiaban paquetes electorales. Bueno, el más abusado nos pudo videograbar, fotografiar, y eso lo presentó como pruebas técnicas en un expediente de nulidad de elección por la rotura de la cadena de custodia de la información que sale de la casilla y llega hasta los resultados oficiales. Ya no va a haber carretera física, ni camioneta. Va a haber servidores digitales y nubes donde hospeden la información y la información viaje desde la casilla hasta el programa de resultados. ¿Quién va a fotografiar? ¿Quién va a videograbar? Donde en medio de las sombras a las 3 de la mañana, un cuate todo encapuchado, ¿no?, en un tercer servidor oculto de la información, conectado desde el gobierno ruso o desde donde ustedes quieran, empieza a obtener por algoritmos los códigos de acceso de Sergio, que está trabajando y que dijo, ya me cansé, ya voy a comer, me trajeron un croissant de pechuga de pavo, yo cierro, y en automático los algoritmos del sistema permiten abrir las credenciales que tiene Sergio para bajar actas y subir actas, porque además está checado, ¿no? Todo este trámite, toda esta información con un hacker. ¿Qué abogado tendrá la posibilidad en 4 días? Primero que nada, entender los servidores, la información digital, las nubes, el diseño de la maqueta, de la instrumentación, de la información. ¿Qué abogado sabe informática? Pues tengo que contratar informáticos para que hagan un estudio de ahí. Ok. ¿Saben cuándo me va a permitir el INE, el OPLE o lo que ustedes quieran entrar al sistema, abrir el sistema? No, eso es una violación del sistema. No cualquiera puede entrar. Entonces, es como si llegara la Guardia Nacional y me dijera, Rubén, no puedes avanzar en la carretera, porque si avanzas, pues ahorita nos vas a cachar con toda la movida ahí, la gasolinera, ¿no? Y la ley me da 4 días para arrancar las pruebas y presentarlas en el expediente. Y lo peor del caso es que las pruebas que tengo que ofrecer en el expediente se llaman periciales, emitidas por peritos en la materia. Y resulta que mi ley electoral prohíbe que cuando quiero impugnar resultados, ofrezca yo periciales. Veamos cómo desde el diseño institucional está todo muy amarrado. ¿Para qué? Para la protección del sistema de partidos políticos. Imagínense un contubernio de hijos, ¿no? De puros hijos que no dejan que los papás los puedan orientar, ¿no? Los limiten en sus actos. No hay un contubernio, solamente nosotros nos protegemos entre nosotros. Eso sí, podemos golpearnos, mordernos, pellizcarnos entre nosotros, pero permitir que nuestros papás o nuestros tutores o nuestros vigilantes, los directores, nos digan algo, no, hombre, jamás. Es una locura. Permitir que la sociedad entre a diseñar nuestro sistema es una peor locura. Darse un balazo en el pie. ¿Qué digo balazo? Hacerse el harakiri. Con lo cual, lo que les estoy diciendo que ahí está la respuesta a dónde tenemos que empezar a brevar y presionar a el sistema de partidos políticos, a un rediseño del sistema que fortalezca la democracia, porque solo así tendremos la posibilidad de tener mejores resultados. Podremos tener la empatía como sociedad, decir, esta es la tocada, hacia acá voy, y me gustaría que pues, no hubiera financiamiento público para sus actividades ordinarias. Entonces ahí sí vamos a ver
¿Saben cuántas solicitudes van a presentar para ser partido político? Si les dice, no te voy a dar dinero para comprar coches, ni tener rentas, ni viajes. ¿Saben cuántos? Como digan, no creo que ninguno tenga ya la emoción de presentar una sola. Pasa en Alemania, por ejemplo. Alemania no les pide ningún porcentaje. ¿Quieres ser partido? Financiate, güey. O sea, ¿cuál es tu problema? Saca la lana. Oye, es que puede ser lana del narcotráfico o de grandes empresas. Y la ley prohíbe, o sea, con la ley te vacunas para eso hoy, no, hombre. Con todo y ley hacen y jalan lana. Bueno, pues antes había el famoso fantasma del aeropuerto, ¿no? Que jalaban maletas llenas de dinero por todos lados y nunca había una videocámara que servía. No sabían cómo se subía el Uber, bajaba del Uber, llegaba de Chiapas a no sé dónde y de luego a Ciudad de México regresaba. Y así teníamos lana por todo el país. Pues es el propio sistema con las propias autoridades que permite que así funcione el sistema. O la intervención de la delincuencia organizada, ¿no? O sea, ¿crees que el gran elefante, como decía el magistrado de la mar, el elefante lo tienes ahí en tu recámara, güey, y te tapan los ojos, como pensando que ya con eso ya no va a estar? ¿Tú crees que con eso la delincuencia no va a seguir operando, comprando voluntades? Por supuesto. Pero entonces el tema hay que estar donde, más claro, la fiscalización. El sistema de fiscalización, el sistema integral de fiscalización, el CIF, el gran CIF que costó millones de pesos, bueno, pues resulta que cuando fue contratado el programa a una empresa, no por si era española o no, resulta que no lo pudieron terminar. Y como no lo terminaron, nos quedamos una elección sin fiscalización. O sea, ¿para qué hubieran metido al bote a todo el mundo? Pero nos quedamos sin fiscalización. Bueno, no importó eso. Después se pidió la ayuda, creo que a la UNAM, si no mal recuerdo, para que terminaran ese sistema. Bueno, pues la gran diferencia entre el antes y el gran sistema integral de fiscalización es que antes tenías 500 cajas en tu oficina con notas del sushito y ahora tienes 500 archivos en tu computadora. Lo único que tiene el sistema es ser un repositorio digital de la información. O sea, ya no tengo las 500 cajas atrás, pero tengo 500 carpetas en mi sistema. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues como en aquella época, pásame la caja 28B y búscame la carpeta 16 para cruzarla con la de la elección local, la federal con la local, a ver si se trata de lo mismo. ¿Saben qué se hace ahora? Lo mismo. Tienes que abrir la carpeta de la caja 18B con la federal y cruzar. Cuando lo que ofrecieron en el acuerdo que se iba a contratar este sistema era un cruce de información con el sistema sendario, con el sistema de bancario y de valores y con el fiduciario. Es decir, tu sistema iba a estar interactuando en automático con todos los demás para lograr realmente llevar a cabo una verdadera fiscalización. Hoy, ¿cómo se hace la fiscalización con tantas? A ver si para la próxima clase, la de mañana, me dicen cuántas candidaturas habrá en el país aproximadamente, si no hubiera coalición y si no hubiera candidaturas comunes, ¿no? Bueno, imagínense miles de candidaturas multiplicadas por cientos de actividades partidistas que tendrían que ser fiscalizadas. ¿Quién puede hacer eso? Así que el INE a lo máximo que llega es a decir, estas son las prioritarias que hay que investigar, que hay que dar el seguimiento a la apertura y al cierre de campaña y todo lo demás. Vamos a creer en la buena fe de los partidos. La buena fe de los partidos de que un evento de 20 músicos, ¿no? De esos, de 8 horas en cierre de campaña, ¿no? Banda, ya saben, todo este rollo, costó 3,000 pesos. La buena fe de los partidos, ¿no? Bueno, pues es evidente que debemos no de ser, digamos, más allá de las formas legales, debemos de rediseñar los sistemas, ¿no? Y creo que a mí me parece que la propuesta ciudadana, más que quién puede ser el ganador de una contienda electoral, es decir, de una coalición nuevamente electoral, de una coalición de resultados, tendríamos que empezar a empujar una coalición de gobierno, a ver si convence el programa. No importa quién la lidere,
sino lo que importa es lo que está detrás. 2, que haya elecciones primarias. Y 3, que acepten un rediseño del sistema electoral. Y entonces ahí sí vamos a ver quién está con la ciudadanía y quién quiere seguir teniendo la corona del poder. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta charla y espero que nos veamos ya de mañana. Ojalá el primer espacio de reflexión les haya gustado. Y bueno, pues para mañana tendremos ya los temas de línea jurisprudencial y de acciones de inconstitucionalidad en la materia. Gracias, Yareli, Andrés, Ruth, gracias José Roberto, Ramiro, bueno, gracias Edgar y a todos los que están por acá. Nos vemos mañana.